Hola a todos amantes de la cocina mexicana, yo soy Brisa Colibrí y el día de hoy vamos a preparar un paté delicioso, perfecto para Navidad, fin de año, para sus reuniones. Vamos a ponerle chipotle para el toque mexicano y brandy para ese toque festivo que necesitamos. Así es que los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Tenemos aquí 500 gramos de hígados de pollo que vamos a limpiar cuidadosamente, quitando cualquier fibra o venita que pudieran tener. Con unas pinzas o unas tijeras hay que revisar cada pieza. Este es un paso crucial porque las venas y la grasa blanca no se deshacen bien en la licuadora. El paté de hígado es una preparación tradicional de muchas culturas del mundo y en México encaja perfectamente con la costumbre de antaño de no desperdiciar nada. No solo estamos honrando esta tradición, sino que los hígados son altamente nutritivos y si se saben preparar quedan deliciosos, como vamos a descubrir hoy. Ahora pasamos al sofrito. Primero, un chorrito de aceite vegetal en la olla o sartén. Esto es clave, porque nos ayudará a evitar que la mantequilla se queme. Luego, derritiendo los 120 gramos de mantequilla sin sal, vamos a sofreír nuestra media cebolla picada. Y aquí hago una pausa importante. Debemos usar mantequilla y no margarina. Fíjense bien en el paquetito porque solo la mantequilla nos dará el sabor delicioso que buscamos en un paté bien hecho. No le tengan miedo a la cantidad de mantequilla, amigos. Esta grasa es fundamental, no solo para sofreír, sino porque es la que le da al paté esa textura increíblemente suave, untuosa y el sabor profundamente rico que lo caracteriza. La mantequilla es nuestro vehículo de sabor. Hay que darle su tiempo a la cebolla, unos 3 minutos a fuego medio, hasta que esté acitronada, transparente. Queremos que la mantequilla absorba todo ese sabor dulce y que la cebolla quede muy tierna. Usar mantequilla sin sal nos da mayor control de sabor, ya que podemos añadir la sal al gusto después, pero si usan mantequilla sin sal, recuerden bajar la cantidad que añadan después. Sí se puede, nada más hay que tener cuidado con la sal. Ahora incorporamos los 2 dientes de ajo picados. Cocinamos por solo 1 minuto más. Este es un punto crítico, hay que cuidar que el ajo no se queme ni se dore de más. Solo queremos que suelte su aroma dulce e intenso para que perfume toda la mantequilla. Si el ajo se quema, puede amargar toda la base, así que solo 1 minuto. Subimos el fuego, colocamos los hígados y los sofreímos, revolviendo constantemente con la cuchara. Dejamos que tomen un bonito color dorado, intenso por fuera y que queden bien cocidos. En cuanto cambien de color, es momento de sazonar. Añadimos sal, pimienta y el toque mágico de temporada, una mezcla de especias que dan calidez. Nuez moscada, clavo y canela en polvo. Es una combinación muy tradicional que en la cocina clásica funciona de maravilla con las carnes rojas y las vísceras, como es nuestro caso el día de hoy. El calor de la sartén despertará el aroma de estas especias, haciendo que la mezcla se vuelva mucho más compleja y profunda. Ahora vertemos el 1/4 de taza de brandy directamente sobre los hígados en la sartén, en la olla caliente. Si no usan licor, no hay problema, no se preocupen, se los recomiendo, pero si no tienen, pueden sustituirlo por un buen caldo de pollo. Este momento es espectacular y muy aromático. El licor o el caldo nos dan una nota de sabor extra. Y lo más importante es que al desglasar, estamos levantando y raspando todos esos pedacitos caramelizados y ese sabor concentrado que se quedó en el fondo de la sartén, incluso con los jugos que soltaron los hígados. Ahí está el mejor sabor de la receta. Dejamos que el líquido se evapore y que se reduzca un poco, concentrando toda la esencia. Esto toma unos 2 o 3 minutos revolviendo.
No queremos que se vaya todo el líquido, solo que se condense un poco. Ahora llevamos toda la mezcla completa, los hígados, la cebolla, ajo, especias y el líquido reducido a la licuadora o procesadora. Pero esperen, antes de licuar debemos dejar que la mezcla se entibie. Este es un punto de seguridad importante. Si licuamos la mezcla cuando aún está muy caliente, el vapor hará que salte o explote por la tapa de la licuadora, lo que es peligroso. Una vez que la mezcla esté tibia, podemos continuar. Y aquí viene el toque que hace nuestra receta, muy mexicana, y es el incorporar el chile chipotle adobado. Añadan al gusto porque el chipotle es potente, pero el ahumado que le da al paté en contraste con el dulzor del licor es lo que lo hace tan memorable. El equilibrio es perfecto. En la lista de ingredientes les apunté 1, 2 o 4 chiles. A mí en esta ocasión se me antojaba más picante, así que agregué 2 más después, o sea que usé 4 y les adelanto, queda delicioso en verdad. Y para que quede con una suavidad extra, que se derrita en la boca, añadimos las 2 cucharadas de crema de leche. Aunque si quieren más, también se puede. Ustedes prueben hasta que quede a su gusto. Ahora licuamos esto a velocidad alta. Debemos procesar por al menos 2 minutos completos. La clave de un paté sedoso es la paciencia en este paso. Detenernos si es necesario para raspar las paredes, para mezclar y asegurarnos de que la cuchilla alcance todo. El objetivo es que la mezcla sea completamente uniforme, sin ningún grumo o fibra visible y sin la necesidad de agregar líquido. Debe tener la consistencia de una papilla muy espesa y tersa. Una vez que tenemos esta textura perfecta, probamos para afinar los sabores, ajustamos sal y pimienta si hace falta. Vertemos el paté en los recipientes elegidos. A mí me gusta hacerlo en un plato de barro. Tómense un momento para apreciar su textura. Ya se ve delicioso. Lo cubrimos y lo llevamos a refrigerar por 1 hora. Este tiempo de frío no es negociable. Le da firmeza necesaria para la textura untuosa final. Una vez que el paté esté frío y firme, vamos a darle el toque final. Derretimos los 60 gramos de mantequilla sin sal restantes. Esta mantequilla no solo es decoración, sino que al verterla forma una capa protectora que sella el paté, manteniendo su frescura y ayudando a conservarlo. Para un acabado elegante y aromático, colocamos una hoja de romero fresco en el centro de la capa de mantequilla antes de que se endurezca. Y listo, servimos este paté frío acompañado de galletas saladas y el detalle que a mí me encanta es agregar también rodajas de chiles en vinagre porque el contraste ácido, fresco y crujiente de los chiles con la cremosidad y el picante ahumado del paté es simplemente el bocado perfecto para iniciar cualquier celebración. Si te gustó esta receta que combina, digamos que elegancia y sabor de la gastronomía mexicana y aprovechamiento de ingredientes, te invito a suscribirte a mi canal. A quienes ya me siguen les agradezco por acompañarme una vez más y por llegar hasta el final del video. Les recuerdo que también tengo un segundo canal de vlogs llamado Brisa Colibrí Nostalgia. Si gustan, allá los espero. En todas mis redes sociales me encuentran como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.